Buenas noches, Serafín. Buenas noches a los asistentes a este conversatorio. Bueno, la idea era un poco conectar con toda esta situación de confinamiento a causa del virus. Y yo por eso me permití, como hemos estado confinados, conversar con algunos actores de nuestros compañeros que están en la producción de alimentos para poder enriquecer mucho más el conversatorio. El dato que nos confinaron, al comienzo hubo un desabastecimiento en las perchas muy pronunciado. Luego del saqueo de los papeles higiénicos, sobre todo aquí en el país, y de los desinfectantes, la gente se dio cuenta que no había comida en los supermercados. Eso se provocó por una situación netamente de logística, porque las autoridades ni de lejos estaban preparadas para algo, para una situación así, y lo que menos entendieron es la logística y la lógica del productor para poder abastecer a los mercados. Entonces, pusieron semáforos de una manera bastante desordenada, bastante, yo diría, con una improvisación muy alta. Entonces fue muy complicado. Los más multados del país en el momento en que hubo los semáforos fueron los productores agrícolas, porque ellos trataron de llegar a los mercados porque se les requería el producto, pero sin embargo no pudieron llegar. Eh, entonces el desabastecimiento fue una cuestión que develó algo en la gran cantidad de gente, en el consumidor. Entonces se preguntaron por primera vez de dónde salen los productos. Mucha de la gente se hizo esta pregunta y recién comenzó a tener una presencia en todo este ámbito el productor. Normalmente, y hago para precisar lo que acabo de decir, fíjense a quienes aplauden con toda razón, además, a los médicos, a las enfermeras, a toda la gente que está en los hospitales y lucha por salvar vidas y curar a la gente de los bomberos, a los policías, a la gente que hace el aseo y transporta la basura, recoge la basura, pero nadie habla del productor que le da de comer. Entonces, este es un tema que está muy arraigado en la sociedad porque normalmente la gente no vislumbra que para que estén en los mercados, para que estén en las perchas de los supermercados, hay todo un proceso atrás. Ok, entonces, por primera vez la gente, por este desabastecimiento, se preguntó de dónde viene la comida y apareció la figura del productor. Sin embargo, por lo que acabé de decir, la logística no permitió que haya un abastecimiento fluido. Entonces saltaron alternativas de aprovisionamiento a las ciudades, al consumidor, que fueron las ferias virtuales, las canastas a domicilio, se multiplicaron por lo menos en un 30-40% y siguen, todavía se sostienen, ¿sí? Y la gente comenzó a hacer otra mecánica de manejo, ¿no? Porque tenían que guardarse en las casas, la gente recibió sus productos a domicilio y los productores también tuvieron que cambiar toda su logística para poder aprovisionar. Ya no fueron directamente a los mercados, sino que ellos mismos a la marcha comenzaron a crear vías de acceso para llegar al consumidor. Son cosas que se han hecho al paso, pero sin embargo, siguió el desgobierno que existe, sobre todo en nuestro país, yo hablo de nuestro país, es tremendamente alto, ¿no? Entonces no hay ningún apoyo y por otro lado hay un montón de bloqueos y más bien entorpecimiento de todo el fluido de lo que significa el producto hacia el consumidor. Los mismos supermercados jamás se han vuelto a,
a abastecer como se abastecían antes. No han podido suplir la oferta que tenían antes. Por una sola razón, porque después de las reglas de inmovilidad que se creó, la gente se fue aislando en sus parroquias, en sus provincias, y hay un excedente de producción, o sea, hay una producción, no excedente, una producción que jamás pudo ser entregada al consumidor y que se está pudriendo. Si ustedes viajan por las carreteras, sobre todo de la Sierra Central, ustedes verán a los productores en la vera de la carretera, en las veras del camino, con los sacos, con el producto, pidiendo un poco de rodillas que separen los carros a comprar, porque se cortaron los circuitos de distribución de una manera absolutamente irresponsable, porque creo que todo se podía confinar, guardar y poner reglas claras, pero lo más importante es que se abastezca. Los alimentos es algo vital. Pero la gente se dio modos y comenzaron a llegar, por ejemplo, se hicieron rutas alternas para llegar a Guayaquil, pero directamente a los barrios por parte de las comunidades indígenas, en un síntoma claro de solidaridad. Llevaban hasta eucalipto porque sabían que el eucalipto, con todo lo que emana, puede atenuar la cuestión del virus. Hubo mucha solidaridad en eso. Llegaron a los barrios marginales, los indígenas, y aprovisionaron de comida. La gente está llevando hortalizas a Manta y se trae pescado. Y todo funciona por trueque. Eso es mejor que el coin bill, la moneda electrónica. No se contamina y son productos tangibles en una sociedad en que todo tiene que ser valorado por el dinero. Se rompió a través del trueque. Entonces, se han producido una serie de mecánicas absolutamente diferentes. Por otro lado, la gente, los conversatorios se han multiplicado, la promoción y la difusión de la comida saludable también ha sido exponencial. Mucha gente ha salido a la palestra a dar su contingente, su aporte sobre nutrición, sobre comida sana. Entonces hay toda una dinámica que se ha desarrollado a favor de la alimentación. En vista del confinamiento ha habido más tiempo también para poder juntarse de forma virtual con la gente, ¿no? Y esto, repito, ha sido exponencial. Hay cursos para huertos urbanos porque hay mucha inquietud de parte de los consumidores en el sector urbano para poder hacer algo de su comida. Y esto ha sido un momento realmente de creativo y muy enriquecedor, ¿no? En el campo las dinámicas son muy distintas. El campesino, primero, no tiene toda la tecnología que tenemos en las ciudades. Entonces, el campesino lo que ha hecho es un poco, con su necesidad de no quedar aislado y de conversar y perder el miedo. Imagínense, ellos lo único que reciben de pronto es la televisión y la radio con las noticias que ustedes saben que no son las más adecuadas, ¿no? Para infundir más temor que claridad sobre la realidad. Entonces lo que han tenido es creaciones de reuniones para poder conversar, para poder activar una comunicación que les permita ir saneando sus temores, sus preguntas, sus interrogantes frente a una situación tan compleja. Y por otro lado también mirar cómo se organizan para enfrentar su realidad en cuanto a la producción y a la entrega de los productos. Entonces, ha sido toda una revolución lo que se ha ocurrido en base a una realidad absolutamente diferente a la que veníamos viviendo antes de la pandemia. Hay un ejemplo muy lindo en Cuenca. El gobierno provincial lo que se hizo es de facilitador y permitió que se aliancen
las asociaciones de barrios, las asociaciones urbanas con las asociaciones de productores. Y lo único que hizo es su rol de facilitador. Presentó camionetas a sus técnicos para que apoyen en el trabajo y un centro de acopio. Y las cosas funcionaron de una manera extraordinaria. Por primera vez, un gobierno sirve para servir, valga la redundancia, y es un facilitador, no entorpece, sino coadyuva a los esfuerzos, al contrario de lo que pasó aquí. Algo pasó también en la prefectura de Pichincha, más para comprar productos a la asociación de productores que están en la provincia y para distribuir a barrios y a los barrios marginales que requerían de alimentos. Pero lo más importante en mi concepto es el ejemplo de Cuenca, donde hubo un facilitador como estamento gubernamental que no entorpeció y apoyó con todo lo que tiene, que además es plata nuestra, ¿no? Entonces, hasta allí es como una experiencia diferente que se ha dado en este periodo para que ha cambiado absolutamente la rutina tanto de los consumidores como del productor. Los semáforos están cambiando hacia amarillo y algunos hacia verde. Esto hace que la gente, por su hábito de comprar, regrese a los supermercados e intente llegar a los mercados. Y por otro lado, por ejemplo, la gente que compraba en los mercados tiene el hábito de ir al mercado, de ir a donde la caserita, porque tiene que conversar, elegir su producto, lo que no ocurre en los supermercados. Entonces, ese segmento de consumidor se ha mantenido y ha querido llamar a los productores, a su proveedor para que esta situación no cambie y le exige un poco que venga, a pesar de todas las normas de confinamiento y de inmovilidad que existen. Entonces, es un poco, no ha podido darse, pero es algo que requiere, porque a la final, en las ferias agroecológicas, en las ferias de productos orgánicos, en las ferias, simplemente en los mercados, se crea una comunidad que no solo se ofrece el producto, sino un montón de conocimientos y de intercambio entre el consumidor y el productor, que es lo que enriquece a las ferias, es algo vivo. Y esa situación se ha roto y no ha podido ser restablecida a través de las vías de Internet. Entonces es algo que está ahí y que ya hay que ir viendo cómo se puede solventar, porque sí existe esa necesidad. La necesidad no es solo de producto tangible, de alimentos, sino de un intercambio y de una comunicación, de alimentar esta comunidad. Entonces, eso es algo que está en el aire, ¿no? Ahora, yo quisiera, porque cuando se puso este título, el rol del agro en este momento de la pandemia, para mí el rol del agro es permanente, porque si no, no hay comida. Entonces quisiera referirme de ahora en adelante hacia ello. Y quiero darles un ejemplo. En el Ecuador, estos datos de 2018, ¿no? En el Ecuador, el 70% de la tierra, perdón, el 85% de la tierra está en manos de la gran agricultura, de la agricultura agroexportadora, que es importante porque nos generan divisas y más o menos representan el 30% de las exportaciones del país y el 51% de las no petroleras, ¿sí? Entonces, digamos que es un rubro importante y se basan prácticamente en 5 productos: banano, plátano, cacao, palma aceitera y camarón. Los otros productos son marginales, ¿sí? Pero por otro lado, existe una agricultura que es absolutamente oculta y que nadie la conoce, que ocupa
está ocupada por 712,000 productores y que ocupan el 20%, apenas el 20% del área agrícola del país. Y sin embargo, esta área es la que aprovisiona entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos. Imagínense el peso que tiene la agricultura familiar y campesina. O sea, son los pequeños agricultores que tienen áreas de menos de 10 hectáreas. La mayoría está por debajo de las 2 hectáreas, de 1 hectárea, que son las que suplen los alimentos al país. Entonces, esto es un tema de fondo, pero yo dije, bueno, tal vez sea porque en el Ecuador es tan diverso y hay tantos climas y por eso se permite, pero tengo un dato sobre Brasil. Los agricultores del Brasil, los pequeños agricultores, llegan casi a 5 millones, representan el 84% de los productores agrícolas, pero apenas ocupan el 33% del área agrícola. Y con ese 33% producen el 60% de los alimentos. En la India, el 78% de los agricultores son pequeños agricultores que ocupan apenas el 33% del área agrícola y también suplen el 51% de los alimentos del país. Y en ese país, más de la mitad son productores orgánicos, agroecológicos. Con esto quiero ejemplificar la importancia de la agricultura familiar y campesina. Si bien es cierto que la agroexportación nos da divisas, pero la otra es una agricultura que nos da de comer. Y nos da de comer sano, y nos da salud. Entonces, hay que comenzar a entender que hay que valorar mucho esta agricultura campesina, familiar, porque son núcleos productivos que están sosteniendo realmente a un país y que no son visualizados, porque todas las políticas de Estado se dirigen a la agroexportación. Y por otro lado, a nivel del mundo, nosotros tenemos más o menos unas 5,000 especies de variedades vegetales domesticadas y y de esas 5,000 especies hay como 1.900.000 variedades. Entonces hay una biodiversidad de productos inmensas frente a una agricultura de exportación que se basa en 4 o 5 productos. Entonces, la diversidad de oferta es muy, muy mala. Por otro lado, nosotros tenemos un problema y para mí yo lo voy a ser muy directo en esto. Aquí hay una estrategia de poder. Primero, la agricultura química lo que hace es con su tecnología más temprano que tarde, diría yo, matar lo más sagrado que tenemos, que es el suelo. Una vez muerto el suelo, me refiero porque el suelo es un ser vivo, lleno de microorganismos, de microbiología, de seres que viven allí. Cuando uno mata a través de la tecnología química y de los fertilizantes y agrotóxicos, ese suelo ya no puede producir. Entonces, a través de la muerte del suelo, los productores, al ver que no pueden producir, abandonan el campo. El pequeño productor tiene que abandonar. El gran productor tiene como comprar nuevas tierras y la usa un poco como papel higiénico, la descarta y vuelve a sembrar en otro sitio. Entonces, lo que se hace a través de esta llamada tecnología que fue la Revolución Verde creada hace 70 años, lo que se hace es desplazar al productor del campo. Y el productor tiene que convertirse en un consumidor, aunque vaya a las ciudades, a las grandes ciudades a mendigar y de pronto hasta delinquir. Entonces, la situación es muy clara. Es una tecnología que desplaza al productor. Por otro lado, hay toda una estructura de atrapar las semillas. ¿Qué quiere decir? Que a través de los híbridos que están produciendo las grandes corporaciones y no se diga los transgénicos, lo que hacen es reducir la
biodiversidad genética que tenemos como semilla, que ha sido el patrimonio durante miles de años del ser humano como productor. Entonces, nos están obligando a que nos reduzcamos a ese tipo de semillas y produzcamos solo eso. Entonces, es muy complicado el tema, porque la diversidad de oferta, la diversidad de alimentos se están reduciendo a casi nada. Las áreas inmensas a las que se dedica la agroindustria es a producir comida para ganado y para biocombustibles. Y el resto de la comida, ¿cómo va a ser? Sin embargo, esa es la base también para la comida agroindustrial. Y uno de los temas al que obliga la misma FAO es que, como un indicador, habla de que los sectores rurales siguen sin consumir comida agroindustrial. Cuando lo natural es que si alguien tiene tierra y agua, produzca lo más diverso y alimente a su familia, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también de fondo, pero que es toda una estructura de poder para desplazar al campesino, porque, repito, se necesita consumidores y no productores. Por otro lado, hay toda una legislación que te impide producir sin químicos. Son las buenas prácticas agrícolas. Son estructuradas por la agroindustria y fomentadas y distribuidas y obligadas por las universidades, la academia, los ministerios de agricultura y controlada para que se cumpla por ellos, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia para que se fomente esta agricultura química que te obliga a utilizar agrotóxicos, fertilizantes y las semillas, entre comillas, certificadas, ¿sí? Cuando yo tengo un saco de semilla y quiero venderle a mi vecino porque me sobró un saco de papas, seguramente muy pronto voy a ser multado por eso, porque no es una semilla certificada y no tengo derecho a vender, porque los únicos que tienen derecho a vender son las grandes corporaciones. Entonces, el tema de fondo es que el productor tiene que ser desplazado, no necesitan productores, necesitan consumidores y la comida tiene que quedar en manos de la agroindustria. Siendo así, la única alternativa para enfrentar esto es la agroecología, la agricultura orgánica. Esta agricultura tiene un montón de ventajas inmensas, porque si me pongo con el corto tiempo que tenemos para un poco analizar todas las desgracias que produce la agricultura química, no vamos a avanzar. Entonces, la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, primero te permite tener una diversidad enorme de productos. Segundo, no necesitan insumos externos, no necesitan un gasto enorme de energía. Los costos son bastante bajos comparado con la otra. Produce salud, porque los alimentos son mineralizados, son nutritivos. Y por otro lado, no están intoxicados como la otra, no se usan agrotóxicos. Entonces, lo único que se pide y lo único que tenemos como productores que tenemos que buscar es, además de multiplicar esta agricultura de vida, que es la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, es ver cómo rompemos los intermediarios a través de conseguir transporte y centros de acopio. Yo, desgraciadamente, no tengo ninguna esperanza en el Estado, en los gobiernos, de que vayan a facilitar. Nos toca a nosotros mismos hacerlo. No tenemos ni los recursos ni el tiempo para estar rogando. Nosotros somos los dueños de la producción y hay que empoderarse de esto. Este es mi mensaje. Hay que empoderarse, porque si nosotros logramos llegar del productor al consumidor, se favorece todo el mundo, porque son precios justos, productos frescos y productos de calidad. Y siempre tender a hacer la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, porque esa es la agricultura que, además de que se produce sin insumos externos, son de bajo costo, son de altísima calidad, nutritivos y se entrega salud al consumidor.
En el mundo existe hambre, son 1.200 millones de personas que están sufriendo de hambre. Por día mueren 19.000 niños de hambre. Esta es una realidad y no es porque falte comida. La comida que se produce en el mundo suple para una población de 9 a 10.000 millones de habitantes. Actualmente estamos más o menos en 8.000 millones. El tema es la pobreza. El que no tiene dinero no puede comprar alimentos. Entonces, si nosotros, los agricultores, hacemos una agricultura orgánica, agroecológica, podemos producir con precios mucho más bajos y entregar a los consumidores productos de altísima calidad y a precios absolutamente racionales e ir tumbando todo este tema que es un negocio. Desde que la comida es una mercadería, el negocio es para las grandes transnacionales. Porque recuerden algo, los mismos que producen los fertilizantes químicos, los agrotóxicos, son los que producen la medicina. La una es una agricultura de muerte y enfermedad, la otra es una agricultura de salud y vida. Entonces, simplemente no hay mucho que decir, ¿no? Y mientras tengamos esta posibilidad de liberarnos de todo un esquema de poder que nos quieren desplazar a los productores para que la comida quede en manos de la agroindustria, nosotros tenemos la herramienta completamente lista en nuestras manos, sin necesidad de recursos, que es la agricultura orgánica, la agricultura agroecológica, la agricultura biológica, la agricultura de vida. Entonces, este es un poco mi mensaje, ¿no? En medio de la pandemia, nosotros debemos debemos ir a buscar productos orgánicos porque están llenos de nutrientes, llenos de minerales y no están intoxicados. Los otros sí están intoxicados y no carecen de minerales y no tienen nutrientes. Y la inmunidad está dada por la nutrición que nosotros tenemos fundamentalmente, fuera de otras cosas. Ese sería mi mensaje para hoy.